¿Vieron lo que pasaba con los lanzamientos? ¿Se acuerdan? Que lanzábamos a 30 y teníamos un alcance. Entonces, vean, por ejemplo, aquí en este gráfico. Si yo, si yo lanzo a 30 y lanzo a 60, tengo el mismo alcance. Si lanzo a 15 y lanzo a 75, entonces vean que como que alrededor de 45, no sé, como que hay una distribución de valores de alcance, pero tiene ese valor de 45. Es algo curioso. Eso es fácil de demostrar. Después lo vamos a ver. Pero sí, si ustedes quieren, o sea, entonces, de acuerdo a esa gráfica, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué creen ustedes que nos está indicando esa gráfica? Sí, como una conclusión que ustedes harían al ver esa gráfica, digamos. O no sé, descríbame la gráfica. ¿Qué observan en la gráfica? ¿Qué se observa? O hay, no sé, no sé, díganme ahí. Entre más altura, menos alcance en X. Menos rango, ¿Cómo fue? como entre Bueno, más más altura, menos altura. alcance. Bueno, pero eso no es cierto, porque hay que, por ejemplo, el de 30 y el de 15 caen en el mismo punto. También tiene que ver el ángulo, el rango y la fuerza. Y Sí, sí, pero entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran lanzar un proyectil y tirarlo lo más lejos posible, y si no pueden aumentar la velocidad, ¿qué harían? Ángulo 45. Sí, El ángulo de 45 siempre va a ser el de más rango. sí, Okay. eso es una conclusión. Pero siempre y cuando la potencia o la velocidad de lanzamiento sea la misma. Sí, sí, es la misma velocidad, si no, sí, si Ahí usted sí aumenta ya la puede estar. velocidad, claramente. O sea, por eso les decía hace un momento que uno muchas veces para observar, digamos, o para analizar un fenómeno, por ejemplo, aquí tenemos muchas variables, entonces lo que yo hago es fijo una de las variables. Entonces, en este caso, vean que lo que se hizo fue fijar la velocidad inicial a 50 metros entre segundos. ¿Sí? Porque, digamos, ese comportamiento yo lo voy a ver igual, bueno, esa es la hipótesis que uno tiene, ¿verdad? Pero igual, o sea, en este caso, pues sí se los puedo asegurar. Usted puede poner esa velocidad a 10, a 100, a 1000, a la que sea, y que usted siempre va a observar lo mismo, digamos, ¿verdad? Esa gráfica va a ser igual para cualquier velocidad. ¿Sí? Entonces, bueno, igual, si ustedes quieren, yo les subo esta presentación ahí para que la vean, pero, digamos, hay una parte, como les digo, es que no me gusta aquí, por ejemplo, no me gusta cómo presenta esta ecuación, pero al menos los gráficos sí son, o sea, siento yo que los gráficos sí están bonitos, como para estudiarlos y todo eso, ¿verdad? Ahora sí, vean, hagamos ahí como algún ejemplo. Eh, Vean, por ejemplo, ese que está ahí.
Entonces, bueno, aquí nos vamos a hacer como un ejemplo inventado, ¿verdad? Bueno, aquí no, jamás no tengo 45 metros. No podemos hacerlo tan así, pero algo parecido, ¿verdad? Entonces, tomemos ahí como estos datos que están acá, ¿verdad? Para sí, jugar un rato, a ver qué sucede. Entonces, tomemos estos datos que están aquí. Estos, ¿sí? Entonces, vamos a tomar una velocidad inicial de 20 metros por segundo y un ángulo de lanzamiento de 30. Entonces, vamos a ir a la simulación. Vamos a borrar todo aquí. Entonces, dijimos 30 y 20, ¿verdad? Entonces, vean, vamos a hacer lo siguiente. Eh, ¿Cómo podríamos calcular el tiempo de vuelo que realiza el proyectil? Así, con las ecuaciones que teníamos anteriormente. Después lo revisamos con la simulación. Igual estamos diciendo, ¿verdad? Que esto es simétrico y todo el asunto. ¿Sí? Profe, ¿lo va a hacer desde la superficie? Sí, vamos a hacerlo, vamos a ir diciendo como diferentes casos, ¿verdad? Entonces, en este caso ahorita, lo que vamos a determinar es cuánto tiempo tarda el proyectil, ¿verdad? En hacer el recorrido, ¿sí? Desde la superficie. Y ahorita estamos como con la parte de tiempo. Profe, Entonces, ¿no sería como multiplicar la velocidad inicial por 2 y dividirlo entre la gravedad? vamos a ver. Vean aquí esta ecuación. Entonces, por ejemplo, yo puedo llegar y decir, bueno, estamos claros con lo siguiente, ¿verdad? O sea, yo tengo acá, o sea, ustedes lanzan aquí el objeto, entonces véanlo de esta forma, ¿verdad? Bueno, ahí se fue, se fue. Entonces, vean, la velocidad inicial yo la puedo descomponer en dos, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos que... ¿Cuánto es la velocidad que me daban? La magnitud. 20,0. Voy a ponerlo así. 20. Para que se vea ahí más. Ay, Dios mío. Entonces la magnitud son 20 metros por segundo, ¿verdad? ¿Y el ángulo? 30. Dijimos que era 30, ¿verdad? Pongámosle, voy a ponerle así como para decir grados, ¿verdad? Pero ustedes saben que estas son las notaciones de nosotros aquí. Entonces, vectores, ¿verdad? Componente en X de ese vector, ¿cuál es? Véanlo aquí, ¿verdad? Bueno, vean aquí que yo tengo el eje X, perdón, el eje Y, el eje X, y aquí yo tengo una velocidad, ¿verdad? Esta, ¿sí? O sea, ahí estoy amplificando la flecha como para... Entonces, la componente en X de ese vector, ¿cuánto sería? ¿Cómo la calculo? La misma velocidad inicial. Ah, La velocidad inicial. no, yo tengo... La velocidad final.
Digo, No, ¿cómo? Vean, yo tengo un vector, tengo magnitud y dirección. ¿Cómo calculo las componentes? Ah, con el cos y con el sin, para calcular el Exactamente. X. Cos. Entonces, ustedes aquí tienen un vector, o sea, entonces vamos a tener, eso es un vector. O sea, yo le estoy dando a usted la magnitud y la dirección. Entonces, por ejemplo, la componente en X de ese vector va a ser igual entonces 20 metros entre segundo por coseno de 30, ¿sí? Y la componente en Y, 20 metros sobre segundo, 20 por metros por segundo por coseno de, perdón, por seno de 30, 30. ¿sí? Entonces, vean, aquí podríamos decir lo siguiente. Yo podría llegar y decir, yo puedo llegar y decir que, bueno, esta componente de la velocidad yo la voy a utilizar para analizar el movimiento en X. Y esta otra y va para el movimiento en Y, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí nosotros teníamos unas ecuaciones, que teníamos ahí un montón de ecuaciones, ¿se acuerdan? Eran como 4, ¿sí? Entonces, vean, ahorita centrémonos nada más en lo que es la posición, nada más, ¿sí? Cuando me refiero a posición, estoy hablando de la posición en Y y la posición en X. Entonces, en Y, yo voy a tener que Y es igual a Y sub 0 más V seno del ángulo, ¿sí? Esto es ángulo de lanzamiento. Por el tiempo, menos, voy a ponerle 0,5 porque había hecho que no tenía así como para hacer la anotación. G por T al cuadrado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vean aquí, si yo quisiera calcular cuánto es el tiempo de vuelo, con esa ecuación que está ahí, ¿cuáles valores creen ustedes que yo tengo que sustituir para poder resolver eso? Empecemos por el Y final. ¿Cuál sería el Y final? Profe, lo que vamos a averiguar es el tiempo de vuelo con esa fórmula. Sí, con esa fórmula que está ahí. Sería 0. Sería 0. Entonces 0, bueno, pongamos las unidades. 0 metros es igual a, 0. bueno, Ok. cuando eran cuadráticas yo les había dicho que yo los dejaba ahora como, entonces está bien. Bueno, en este caso van a ver que no es más fácil, pero igual está bien, se los valgo. 0 y la inicial, ¿cuánto es? No es 0 también. Y es 0, ¿verdad? Más, ¿cuánto sería el valor de ese V sub 0 seno de alfa t? ¿Cuánto vale eso? V Ahí sub está la 0 sería 20 magnitud. metros por segundo. 0, ¿no? Profe, esa es la magnitud de Y. La componente en Y. 20 por el seno de 10 da, digo, por el seno de No. 30 da 10. Sí, entonces sería 0, 10 por t menos 4,9, ¿verdad? T al cuadrado. Sí. O sea, digamos, es como una cuadrática, ¿verdad? Sí. Pero vean que aquí es mucho más fácil. Porque, por ejemplo, yo puedo llegar y decir, bueno, ¿cómo despejamos eso ahí? Ya acomodamos como la t a la 2 al principio para que tome la forma de cuadrática. Sí, pero bueno, está bien. Igual, si ustedes quieren, ¿verdad? Lo pueden hacer en la calculadora de una vez, pero vean que aquí no, o sea, vean que es más,
es más sencillo. Porque vean lo que dice, a 0 es igual a menos 4,9t al cuadrado más 10t. Pero vean que, por ejemplo, yo puedo llegar aquí y hacer esto. Yo puedo hacer eso, ¿verdad? Sí. Y de ahí no se me cancela un t. Me queda así. ¿Sí lo ven? O Ahí sea, despeja la el T. problema, por ejemplo, si aquí fuera un 30 o fuera cualquier otra cosa, ahí sí, o sea, hay que aplicar la cuadrática porque no puedo despejarlo de otra forma. Porque por culpa de ese 30, digamos, siempre me va a quedar ahí un t metido que no puedo calcularlo y no puedo factorizarlo y no puedo hacer nada. Pero en caso, por ejemplo, cuando esto aquí es 0, entonces sí, me va a quedar una ecuación como de este tipo. Entonces yo puedo cancelar una t y al final entonces sí, me queda que sí, lo puedo resolver así, digamos, de forma, no tengo que hacerlo por cuadrática, digamos, ¿verdad? Entonces eso más o menos es como 10 entre 4,9 y 2, algo, ¿verdad? 2,4, 2,04. ¿Sí? ¿Sí lo ven o no lo ven? No lo veo. ¿Cómo sacó esa T? De no, pero es que es un t al cuadrado y aquí tengo una t, entonces básicamente es cancelar. Profe, una pregunta, ¿de dónde salió el menos 4,9? Eso es 0,5 por 9,8. Porque g tiene un valor de 9,8. Ah, ya entiendo, sí. O sea, aquí en esta ecuación, lo que está pasando es eso, o sea que, Profe, yo entendí que canceló una T, por decirlo así, pero no entendí al final cómo sacó el 2,04. de no, ¿qué hago para despejar esa t? Si eso está aquí multiplicando, ¿qué hace al otro lado? Pero ¿cómo? ¿Cuál es el valor de T? Y es que eso es lo que hay que encontrar. Pero, Volvemos a la carpeta que descargamos y ejecutamos el instalador. Oiga, vamos a borrar aquí todo eso. Vamos a ver. Profe, eso no era como que una T pasaba al otro lado a dividir y la cancelaba con la de arriba y queda solo una T. Sí, es eso. Vamos a ver, vea, aquí. Aquí, vamos a ver. Entonces, vea, llegamos a esta ecuación que dice, ay, puchica, borrarle. Entonces dice que es, bueno, vamos a ponerle todas las unidades. 4,9 metros entre segundos al cuadrado por t al cuadrado
Sí, es igual a 10 metros sobre segundo multiplicado por t. ¿Sí? ¿Sí lo ven ahí? Sí. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo que podría, yo puedo llegar y decir, ¿verdad? Que em, por ejemplo, yo puedo, aquí esta t está multiplicando, ¿verdad? O sea, esta t aquí me está multiplicando, ¿sí? Por decir algo. Si yo paso esta t aquí a dividir al otro lado, entonces me va a quedar como una t un t al cuadrado arriba y un t abajo, entonces se me cancela. Y ya después para despejar el t, y tengo que pasar este que está aquí, que está multiplicando, lo paso a dividir acá. ¿Sí? Pero igual, digamos, hagamos algo, hagan la cuadrática, pero con esos valores que están ahí nada más. Igual les da lo mismo. Hagan un toquecillo, nada más. A ver cuánto les da. ¿Cuánto les da? 2,04. Sí, Sí. Bueno, Sí. entonces, sí, ustedes lo hacen como ustedes, no sé, como lo vean más sencillo, ¿verdad? Entonces, sí, no, como les digo, o sea, aquí hay dos formas de desarrollarlo. Si ya que hubiese un número diferente de cero, pues sí, ¿verdad? Cuadrática, no queda otra. Pero vean que aquí hay un detalle interesante, ¿verdad? O sea, denme un toque para... Entonces, vean, podemos hacerlo de esta forma. Por ejemplo, si yo tengo la ecuación y igual y sub 0, ¿sí? Más b sub 0, seno del ángulo,
multiplicado por t menos, vamos a hacerlo así, 1/2 gt al cuadrado, ¿sí? Entonces vean que aquí yo puedo llegar y decir, bueno, entonces 0 es igual a 0 más, y esto de acá, ¿verdad? Sí. Entonces vean que, bueno, dice 0 es igual a 0 más v sub 0, seno, no sé qué, bla, bla, bla. Pero vean que esta ecuación que está aquí, esta que estoy señalando, en realidad es como llegar y decir, estoy igualando ahí, ¿verdad? Entonces vean, yo aquí tengo un t al cuadrado y aquí tengo un t. Aquí tengo un t al cuadrado, aquí tengo un t. Entonces, yo puedo cancelar de aquí un t, elimino este, y aquí seguimos despejando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí me quedaría 2 por la velocidad inicial, seno del ángulo, dividido entre g, eso va a ser igual al tiempo. ¿Sí? Apliquen esa formulilla y me dicen cuánto les da el resultado. Tiene que darles 2,04. Sí, a 2,04, profe. Sí, entonces, vean que entonces, bueno, les deduje, ¿verdad? Como esa ecuación. Una de... Digamos, esta parte de proyectiles es vacilón porque ustedes aquí pueden como sustituir una ecuación en la otra y empiezan como a encontrar ahí sí, un montón de relaciones ahí importantes, ahí interesantes, ¿verdad? Entonces, de nada más quería como mostrarles eso. Bueno, me queda un minuto. Entonces, bueno, voy a cerrar y vuelvo a entrar.